Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Y si les dijera que detrás de la sonrisa tranquila de Can Yaman en el escenario del Vanity Fair Stories Italia se escondía un torbellino emocional que nadie vio venir? Sí, porque mientras en el evento derrochaba cercanía, magnetismo y esa energía que hace que una sala entera lo escuche en silencio absoluto, en redes sociales estallaba un detalle que sus fans detectaron al segundo. Él y Sara Bluma, la DJ italiana con la que se le relacionaba desde hace meses, habían dejado de seguirse en Instagram, y ella incluso cerró su cuenta. Eso fue suficiente para que muchos pensaran, aquí pasó algo fuerte. Todo esto ocurría mientras Can, elegante, tranquilo y con su tono reflexivo tan característico, hablaba en el evento de algo aparentemente sencillo pero profundo: la imperfección humana, las contradicciones internas y la búsqueda de equilibrio. Los asistentes lo escuchaban con admiración, pero quienes seguían el drama en redes se preguntaban si esas palabras escondían un mensaje personal, una especie de confesión disfrazada de reflexión filosófica. Y es que cuando él hablaba de aceptarse tal y como uno es, de no aspirar a una perfección inexistente y de encontrar paz con las propias contradicciones, muchos comentaban: esto suena a alguien que está pasando por algo. Aún así, la atmósfera en el Vanity Fair Stories fue especial. Testigos cuentan cómo Can se acercaba sin prisa a cada fan, cómo se detenía a abrazar, firmar revistas, posar en fotos e incluso dedicar palabras personales a quienes se le acercaban emocionados. En una era donde muchos artistas mantienen distancia, él estaba allí, de verdad, como si disfrutara cada interacción. Al final del evento, quedó esa sensación de que había regalado más que una charla, había dejado una experiencia, una energía cálida que la gente no olvidará. Pero el punto de giro llegó cuando abandonó Milán después del evento. No lo hizo de cualquier manera, no. El aeropuerto de Bérgamo, sí, ese que muchos no imaginarían como escenario de celebridad, publicó orgullosamente en Instagram: Can Yaman incluso elige el aeropuerto de Milán-Bérgamo. Fue un placer recibir al actor turco que hoy partió desde nuestra terminal. Gracias por preferirnos. El post se viralizó en segundos. Fanáticos en Italia, Turquía, España y Latinoamérica comentaban fascinados: ¿pero qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo habla de él hoy? Y claro, la combinación era perfecta: ruptura, evento lleno, discurso profundo y ahora un aeropuerto agradeciendo públicamente su presencia. No hay mejor receta para que el mundo del entretenimiento explote. Mientras tanto, el foco volvía a esa pregunta que flotaba en redes como un susurro constante: ¿qué pasó con Sara Bluma? Algunos fans aseguraban que la distancia digital era un simple respiro, otros juraban haber visto señales desde semanas atrás: menos likes, menos historias juntos, menos interacción. Y cuando ella desapareció de Instagram, se encendieron todas las alarmas. Si cierras tu cuenta justo después de dejar de seguir a tu pareja, algo grande pasó, decían en TikTok. Esto huele a ruptura real, se leía en foros italianos. Pero entre tanta especulación, Can guardaba silencio absoluto. Ni una palabra. Solo una presencia impecable en el evento y una despedida elegante desde el área VIP del aeropuerto. Lo más curioso es que su discurso encaja perfectamente en ese momento de posibles cambios personales. Cuando dijo: no sueño con un lugar físico, sino con una paz interior que comparto con quienes amo, muchos sintieron que hablaba desde un sitio vulnerable. Que esas frases no eran parte de un guión, sino pensamientos auténticos de alguien que está redefiniendo su camino. También confesó que no busca una filosofía complicada, que solo quiere cosas bonitas, simples y reales. Y cuando añadió que sueña con seguir aprendiendo, sorprendiendo a su familia y evitando repetirse, fue inevitable pensar que está en una etapa de transformación profunda. Quizá por eso impactó tanto verlo tan sereno al salir de Italia, saludando a quienes lo reconocían incluso desde lejos en el aeropuerto. Era como si hubiese dejado en Milán no solo un evento exitoso, sino un capítulo emocional. Y mientras él sigue avanzando, los fans se quedan especulando, debatiendo, revisando cada gesto, cada palabra, cada detalle. Porque cuando se trata de Can Yaman, nada pasa desapercibido. Él no solo actúa, genera conversación, despierta emociones y, queramos o no, nos mantiene pendientes de cada paso que da. El eco de todo aquello no se apagó al día siguiente. Al contrario, pareció crecer como una ola que nadie lograba detener.
Porque mientras algunos medios italianos retomaban el momento en el que él habló de vivir en coherencia con los propios valores, otros empezaban a unir piezas como si se tratara de un rompecabezas emocional. ¿Está pasando por una ruptura? ¿Está recalculando su vida? ¿Está entrando en una nueva etapa creativa? Las preguntas se multiplicaban, pero ninguna tenía respuesta firme. Y quizás eso era lo que más alimentaba la fascinación, el misterio. En Turquía, sus seguidores recordaban episodios pasados en los que Khan había desaparecido brevemente de la vida pública justo antes de cambios importantes, nuevos proyectos, mudanzas, lanzamientos. Él se guarda cosas hasta que están listas, escribían en Twitter. Cuando calla, prepara algo grande. Pero esta vez, decían otros, el silencio tenía un matiz distinto, más íntimo, menos estratégico. Como si no fuera un movimiento profesional, sino personal. Mientras tanto, en Italia, varios asistentes al evento siguieron compartiendo clips inéditos. Una sonrisa que duraba un segundo más de lo normal, una mirada hacia el público justo cuando alguien mencionaba la palabra amor, un suspiro apenas audible antes de responder sobre sus próximos desafíos. Ese tipo de gestos que, aislados, no dicen nada, pero juntos parecen contar una historia paralela. Una historia que Internet, por supuesto, estaba encantado de completar. Y ahí surgió una teoría inesperada, que la charla de Khan no había sido solo una reflexión sobre lo humano, sino una despedida simbólica de una etapa que ya no le pertenecía. Hablaba como alguien que deja algo atrás, comentaron en un programa italiano de entretenimiento. Como alguien que ya tomó una decisión y la está procesando. Lo curioso es que, lejos de desmentir nada, su equipo permaneció igual de hermético. Ningún comunicado, ninguna aclaración, ninguna intención de calmar rumores. Y ese silencio estructurado, ese que a veces dice más que 1000 palabras, no hizo más que avivar el interés. Porque si algo sabe el público, es que cuando una figura mediática quiere apagar un rumor, lo hace rápido. Pero si deja que respire, quizá es porque el rumor, de alguna forma, le sirve o le refleja. En redes, los fans más atentos notaron también otro detalle. En las horas posteriores a su salida de Italia, Khan compartió una imagen minimalista, sin texto, sin contexto, sin poses. Solo un paisaje abierto, luminoso, casi simbólico. Fue entonces cuando la interpretación colectiva explotó. Eso es libertad, eso es un cierre, eso es un nuevo comienzo. Quizá exageraciones, quizá intuiciones. Pero, ¿quién puede negar que una simple foto, cuando proviene de alguien como él, puede convertirse en un mensaje velado? Lo cierto es que, entre rumores de ruptura, discursos profundos y apariciones públicas llenas de significado, Khan Yaman volvió a demostrar algo, que su figura vive en un delicado equilibrio entre lo que muestra y lo que sugiere. Entre lo que dice y lo que inspira. Y que, aunque cierre puertas sin hacer ruido, siempre abre ventanas que el mundo observa con una mezcla de curiosidad, afecto y fascinación inagotable. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.